Buenas tardes, mi nombre es Javier Saúl Arevalo Martínez. A continuación voy a hacer la sustentación de la fase 4 de sustentación del proyecto. Voy a presentar mi documento para verificación de datos. Entonces, primero que todo pertenezco al grupo 2030-38-52 de la materia instrumentación. Entonces, para consolidar toda la parte de las fases anteriores, podemos ver que tenemos una parte de un primer paso donde vamos a hacer un diagrama de bloques explicando toda la parte secuencial de cada proceso, incluyendo desde la parte 1, donde vamos a escoger el sensor que vamos a trabajar, en mi caso sensor Thermistor NTC 395010K. Después de eso, posterior a eso, vamos a realizar un puente de Wisdom. Vamos a trabajar con un amplificador de instrumentación AD620. Tenemos una tabla de especificaciones, temperatura, resistencia. Vamos a realizar un amplificador de instrumentación. Después de eso, realizamos un diseño de filtro activo pasa abajo. Vamos a utilizar un integrado LM324. Posterior a eso, realizamos un diseño donde vamos a hacer una prueba con la temperatura de una resistencia. Dependiendo de la temperatura que le demos, pues cambiará su frecuencia. Para la parte 2 del diseño vamos a primero realizar una investigación sobre el sensor que vamos a trabajar. En este caso aquí ya tenemos unas características específicas del sensor, a qué rangos trabaja, qué frecuencias, resistencias, digamos cómo a sus coeficientes de temperaturas y demás. Para la primera fase tenemos un puente de Wheatstone, tenemos una tabla en la cual se va a establecer los rangos de tanto temperatura como en resistencias, los cuales vamos a trabajar. En este caso la primera que vamos a trabajar es 0 grados y la resistencia 32049 kiloohmios. Aquí tenemos un diseño de un puente de Wheatstone, tenemos nuestra fórmula a trabajar, nuestros datos a trabajar, hacemos los despejes, realizamos los valores, sacamos los primeros valores de resistencia, aquí obteniendo que sabemos que la resistencia R2 equivale a 320,49 kiloohmios y Rx es igual a R2. Tenemos resistencia R1 que es igual a R3 y en este caso nos vale 17.951 kiloohmios. Después de esto tenemos esta fórmula, colocamos nuestros valores y tenemos que saber que el voltaje es de 0 voltios para que el puente nos quede equilibrado. Aquí tenemos nuestro diseño preestablecido o propuesto en Proteus. Aquí tenemos los valores y obtenemos resultados. Para la siguiente parte tenemos el amplificador de instrumentación AD620 con el cual vamos a trabajar a una temperatura de 50 grados. Tenemos un valor de resistencia de 3.59 kiloohmios. Aquí vemos los resultados de voltaje de entrada 5 voltios. Colocamos nuestras fórmulas, sustituimos los valores, hallamos el primer resultado de voltaje 2.37 voltios. Tenemos la amplificación de instrumentación, tenemos nuestra ecuación. Para hallar esto vamos a tener el resultado de RG 44.58. Con esto vamos a obtener los 5 voltios. Aquí tenemos nuestro diseño en Proteus con sus resultados. Para el diseño de cálculo de filtro activo vamos a trabajar con un filtro de una frecuencia de 1 kHz y 100 nanofaradios. Con esta tabla nos basamos para los valores de Q. Acá tenemos nuestra fórmula, colocamos nuestros valores, encontramos los resultados obtenidos y tenemos una aproximación de valor que tenemos es de 50 nanofaradios. Tenemos nuestro diseño en Proteus y con nuestros valores. Aquí podemos ver los resultados de nuestro filtro pasabajos. Ya después de esto tenemos una consolidación de toda la parte de integración. Lo primero es el puente de Wheatstone. Lo segundo es la parte del AD620. Aquí tenemos un resultado en voltaje, una salida de voltaje. Aquí ya después de eso tenemos resultados. Obtenemos aquí el diseño del filtro. Aquí ya obtenemos un voltaje de salida. Después de eso tenemos acá la parte de prueba. Vamos a utilizar este integrado LM3914, unos LEDs, unas resistencias. En este caso vamos a utilizar para una resistencia, dependiendo del valor, pues se va a ver que la temperatura aumenta o disminuye. Ya aquí vemos los resultados obtenidos, tanto en un valor de resistencia como en otro valor. Ya aquí tenemos todo el diseño consolidado. Y nos vamos al resultado en Proteus. Entonces aquí tenemos la primera parte, que es nuestro diseño de consolidación de todo nuestro proceso.
Vamos a darle ejecutar. Obtenemos acá que dependiendo del valor que nosotros le demos a nuestra resistencia, sea un valor inferior o superior, pues asimismo los LEDs nos va mostrando el rango de la temperatura que se va a establecer. Entonces, del rango de la temperatura depende del valor de la resistencia que nosotros le estemos dando. Y así, pues entre mayor sea el valor de la resistencia, más la temperatura será su comportamiento también. Así es nuestro diseño todo consolidado. Vamos a darle una pequeña ampliación para verificar todos los resultados anteriormente mencionados. Entonces vemos que en la parte del diseño del puente de Whiston tenemos un voltaje de 2.38 voltios y una salida con la ayuda del AD620, el amplificador instrumental de 5 voltios. Después de esto nos vamos a la parte del filtro. Ahí tenemos nuestras resistencias, nuestro LM324, nuestro capacitor y tenemos un resultado de 5 voltios. Posterior a eso, nos vamos a la parte de prueba. Aquí volvemos a realizar un cambio simulamos pues un cambio de resistencia. Tenemos aquí, dependiendo del valor de la resistencia, pues secuencialmente el funcionamiento de la temperatura. Ya con esto sería toda mi explicación de mi etapa de la consolidación de todas las fases. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.